Tu emoción no es el problema, es el mensaje. En general, todos nos sentimos más cómodos experimentando lo que llamamos emociones positivas. Sí, a mí también me pasa eso. Pero el verdadero reto no es sentir solo lo agradable, sino el reto está en aceptar la función natural de las emociones, que es ayudarnos a adaptarnos a lo que estamos viviendo. Porque si estamos en peligro, lo normal es sentir miedo. ¿Te imaginas que en ese momento sintieras alegría? No podría ser. Entre otras cosas, porque el miedo nos vuelve cautos, nos protege de cometer errores que podrían ser fatales. El asco, que es otra de las emociones primarias, nos mantiene alejado de cualquier cosa que pueda dañarnos. Lo vemos muy fácil con los alimentos, o sea, algo que no está en buen estado nos da asco. También, por ejemplo, lo podemos ver con relaciones íntimas que no fuesen de nuestro agrado o cosas que estén muy vinculadas a nosotros. La ira, por su parte, nos ayuda a defendernos ante un ataque. Y la tristeza nos permite soltar lo que ya no está, ya sea de forma literal o real, o sea simbólica. Todas las emociones duran aproximadamente unos 90 minutos. Lo que ocurre detrás de esos 90 minutos ya es cosa nuestra, de cómo nos vinculemos nosotros a la idea que tenemos de las cosas. ¿Sí? Y la alegría, que dentro de las 5 emociones primarias es la que consideramos positiva y la que más nos gusta a todos, nos indica que estamos bien, a salvo, que todo funciona, que no hay ningún peligro alrededor. Si estas 5 emociones son básicas y son lo que se determina primarias, es porque hay otras emociones que no son básicas, que son secundarias. Y esas emociones son una fórmula que se va realizando entre algunas de estas emociones primarias, generando así una larga lista de emociones, unas 4.000 más o menos, tienen calculado. Y al final, recuerda, lo importante son esos patrones que generamos con esas emociones que no están bien, que no están sanas. No solo porque las determinemos como negativas, sino porque no nos ayudan a adaptarnos. El problema sigue ahí, no lo hemos resuelto y además repetimos el comportamiento, repetimos el patrón. Cada vez que vivimos una circunstancia similar, nos estamos viendo en esa emoción que se termina, vamos a decir, sentimiento, que se prolonga en el tiempo. Y podemos vivir 2 días enfadados, llenos de furia, por no haber podido enfrentar correctamente una situación en el momento que la vivimos. Y como la emoción está muy vinculada al pensamiento, otra de las cosas que hacemos es reforzar esa emoción bloqueada, esa emoción insana, con un argumento, una narrativa que nos permite creer que eso está bien y que nosotros tenemos la razón y que hemos reaccionado de la manera adecuada. ¿Qué ocurre cuando observamos esto con cierta perspectiva, cuando ya somos adultos, cuando ya tenemos un bagaje que nos permite ir dándonos cuenta de que por mucho que nos aferremos a ese querer tener razón, no es así? No nos la podemos ni dar, porque nos sentimos mal, porque no resolvemos el problema. Si
mantenemos la confianza en nosotros mismos ante el problema, pero el problema no se soluciona. Y de hecho, vamos a hacer al final de este vídeo un ejercicio con esas emociones que además nos disparan. Y estas sí son muy fáciles de detectar, porque cuando llega esa situación que nos coloca en esa emoción, de repente no somos dueños de nosotros mismos, perdemos los papeles, nos vamos muy lejos. Y cuando por fin regresamos, aunque podamos hacer una narrativa que nos disculpe el comportamiento, hay algo más pesado todavía y es que nos sentimos fatal. Llega un momento que además con esto de crecer y esto de la maduración, nos damos cuenta que esas emociones generan un mal ambiente en donde estamos y que no nos compensa por mucha razón que tengamos. No importa los motivos, no importa lo que haya hecho el otro, no importa cómo haya sido, el problema continúa ahí, la emoción sigue atrancada, sigue en nosotros, no hemos resuelto ni dentro ni fuera y además nos sentimos fatal. Entre otras cosas por la falta de control y cómo nos vemos disparados. A esto le podemos llamar una emoción elástica. Recuerda, al final del vídeo, hacia el final, pues vamos a dejar este ejercicio para que tú en tu casa, tranquilamente, puedas ver lo que hay detrás de esa emoción que te vuelve loco y que te está dando tanto problema. A veces encontrar el bloqueo de estas emociones negativas o que están bloqueadas y que no nos ayuda a resolver el conflicto que estamos viviendo, pues tiene un origen no en ese momento, no es en el momento que estamos viviendo la emoción, es la primera vez que hemos vivido esa emoción de manera desadaptativa. Claro, esto nos lleva a que muchas veces tengamos que ir muy atrás, que estas emociones tengan mucha historia en nuestra vida y podamos encontrar el origen de este bloqueo emocional en nuestra infancia. Y además es muy posible que encontremos el bloqueo de esta emoción en algún ancestro de nuestro sistema familiar. Que tengamos una fidelidad con alguien que ha sufrido, que no ha podido solventar ese conflicto, ese trauma vivido y le hayamos dicho siendo pues muy niños, yo por ti o yo como tú. Entonces, estas historias de dolores, de emociones no resueltas que heredamos, hemos aprendido a vivir con ellas. Las hemos hecho nuestras y ya no lo distinguimos. Y me gustaría ponerte un ejemplo. Hace ya tiempo que una persona que consteló conmigo, vamos a decir, era una mujer, vamos a llamarla Penélope. Pues Penélope vivía con una tristeza muy profunda. Y daba igual lo que le ocurriese en la vida. Ella podía sentir que estaba bien lo que le estaba ocurriendo, pero había una sombra de una tristeza que además cuando había un motivo triste, una despedida, cualquier cosa, eso se le hacía un nudo tremendo y sentía una tristeza desgarradora. Cualquier cosa que fuese a terminar y que no volviese a estar en su vida le ocasionaba un problema emocional severo. Entonces, cuando se hizo el movimiento para Penélope, pues lo que se pudo ver detrás es que estaba siendo fiel a varias mujeres de distintas generaciones que habían sido abandonadas literal o simbólicamente.
o sea, por muerte de la pareja o del padre, o por que se habían marchado a trabajar muy lejos, ¿no? Aquí en Galicia se ha visto mucho, ¿no? La despedida de los hombres que iban a trabajar a las Américas y tardaban muchos años en poder llevarse a la familia con ellos, o si alguna vez podía darse, ¿no? O porque fallecían o por lo que no les iba bien, por lo que fuese. Y también, pues, mujeres abandonadas. El caso es que esta tristeza pertenecía a mujeres de ambos sistemas, tanto les llegaba por el sistema materno como el paterno. Entonces, al poder honrar, al ver todo ese dolor, el abandono que habían vivido esas mujeres de su familia, sin juicio, sin querer nada, simplemente tomar en el corazón todo ese dolor y dejar toda esa tristeza con aquellos ancestros a los que pertenecía, le cambió la vida. Progresivamente y lentamente le fue cambiando la vida, pero no tardó mucho en descubrir cómo era vivir sin esa tristeza de fondo. Y me estoy acordando ahora también de una mujer que ya, fijaros, con 68 años creo que tenía hace un par de años, cuando esta mujer tenía una ira incrustada. Todo eran buenas intenciones, ella siempre quería hacer cosas buenas, pero terminaba siempre enfadada. Había una ira en ella, vamos a llamarla Teresa, ¿vale? Teresa vivía completamente enfadada, siempre. No podía deshacerse de ese dolor. Y además, en el momento en el que fue a exponer el tema de consulta, ella misma se le salió así como una confesión, ¿no? O sea, no comprendía cómo se había casado con un hombre que le había sido fiel justo antes del matrimonio. Entonces, ese enfado profundo siguió vivo en ella y pudo verlo, y pudo ver especialmente lo que se veía en el movimiento sistémico que se hizo, al ver cómo también su hija vivía esa fidelidad a ese enfado tan profundo, y cómo ese enfado a los hombres había traído problemas, incluso con su nieto, porque inconscientemente el hecho de ser un hombre lo convertía en un peligro. Al ver para atrás, también pudo ver otras mujeres de su sistema que ya vivían y a las que ella les prometió: yo como vosotros. Y a esos hombres que formaban parte de ese daño, de esa necesidad. Pero toda víctima necesita un perpetrador. Entonces, es la mirada profunda desde el corazón, sin juicio, lo que ayudó a Teresa a poder liberarse de ese enfado, darse cuenta de que las decisiones que ella había tomado en su vida y que le habían llevado a ese enfado, pues habían sido un aprendizaje, y que lo que le quedaba lo quería vivir sin enfado, dejando en el pasado lo que pertenecía al pasado. Espero que con estos dos ejemplos os podáis hacer una idea de lo que representa tener emociones bloqueadas y cómo se pueden cambiar las vidas a través de las constelaciones familiares.
Si sientes que esto resuena contigo o conoces a alguien que pueda ayudarle, todo esto que estamos comentando, pues le puedes compartir, puedes guardar el vídeo, puedes darle un like y subir ese dedito, o también puedes suscribirte si todavía no lo has hecho. Ahora sí, llega el momento en el que te voy a explicar el ejercicio para que tú tranquilamente en tu casa puedas hacerlo. En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio de pie, pero antes de empezar el ejercicio te voy a sugerir que te sientes y que en un lugar donde no te vayan a molestar, donde vayas a tener una total privacidad y que no haya interferencias que te puedan sacar de la meditación o del ejercicio, de la relajación o el ejercicio, pues ahí te quedas con una luz suave que no sea muy agresiva para que puedas entrar dentro de ti, conectar con tu respiración, sentir toda la energía que brota de tu cuerpo, energía vital que hace que todos tus órganos funcionen, que hacen que tus hormonas te digan que todo está bien en este momento y puedas sentir alegría y agradecimiento. Incluso puedes sentirlo en tu cuerpo. Todo está bien, todo está tranquilo, no hay prisa. Tu respiración se va haciendo más lenta, tú te sientes más tranquilo. Y te voy a pedir que sientas en el lado derecho de tu cuerpo la energía masculina y en el izquierdo la femenina, la tuya, la que te corresponde como individuo. Pero consciente de que toda esa energía está en ti porque tus padres te dieron la vida. Y puedes sentir también la energía masculina que te llega de tu padre en tu lado derecho y la energía femenina que llega de tu madre en el lado izquierdo. De la misma manera, puedes sentir la energía masculina que te llega de tu sistema familiar en el lado derecho, de tantas y tantas generaciones. Y en el lado izquierdo, la de todas las mujeres de tu sistema. Y puedes sentir dentro de ti, en tu corazón, sí, estoy vivo o viva. Y puedes sentir también agradecimiento por todo lo que te ha tocado vivir en esa vida que te han regalado y que tú has tomado. Y poco a poco cada vez te vas sintiendo más tú. Hijo o hija de tu padre y de tu madre. Pero tú no eres ellos. Eres tú. Si ya estás tranquilo y te permites ser quien eres tú en este momento, aquí y ahora, te vas a poner de pie. Y estando de pie, te vas a permitir conectar con esa emoción que denominamos elástico, esa que te saca de tu centro, que pierdes cada vez que aparece.
Está ahí y la sientes en tu cuerpo. Estás con los ojos abiertos. Te vas a permitir ver. En este ejercicio no hay ninguna frase, no hay nada. Solamente lo vas a sentir. Y vas a poder ver cómo tu mente se vacía y tu cuerpo siente. Inspiras y expiras. Y esa emoción te va a guiar hacia alguien del pasado y vas a sentir que tu mirada queda atrapada en el lugar del suelo. Está mirando a alguien. Tomas aire y sueltas. Y te permites colocarte en ese lugar. Sin cabeza. Es el cuerpo el que siente. Y muy probablemente vuelvas a vivir lo mismo. Vas a repetir eso hasta que ya no aparezca nadie más. Ya la vista, la mirada no se quede atrapado en el suelo en algún punto. En cada lugar te vas a permitir vivirlo el tiempo que necesites. 20 segundos, 30, 40. Hasta que la mirada te marque un nuevo lugar. Te colocas ahí. En total silencio. Cuando termines el ejercicio te vuelves a colocar en el lugar inicial, donde estabas tú en un principio. Y te permites sentirte de nuevo. Si la emoción desaparece, cambia o varía de cómo la sentías al principio, está bien. No necesitas que sea de una manera determinada. Así como sea, es la información que tienes para ti. Si quieres hacer alguna pregunta al respecto o dejar algún comentario, te leo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos pronto.